Elon Musk es uno de los grandes defensores de la libertad de expresión y ahora, además, un arma contra el exceso de regulación, la expropiación y el intervencionismo más abyecto. La decisión de Donald Trump de decir que va a nombrarle a cargo de una agencia para reducir el exceso de regulación es algo muy importante que nos afecta a todos porque ya iba tocando que haya gente que defienda la libertad. Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Muchísimas gracias por suscribiros, gracias por dejar vuestros comentarios y muchas gracias por darle un me gusta. La batalla de Elon Musk a favor de la libertad de expresión es la más importante que se está llevando a cabo en los últimos años, diría yo, porque la constante amenaza a la libertad de expresión viene por parte de un intervencionismo que lo que quiere es el pensamiento único y, por supuesto, la cancelación y el veto. Y lo disfrazan de lucha contra la desinformación, cuando el riesgo de desinformación es del 100% cuando la información la controla el gobierno. Claro, lo que quieren es limitar la libertad de expresión para que se cierre todavía más el círculo de ese pensamiento único. Cuando vemos lo que está haciendo Elon Musk es algo absolutamente clave. X era no solamente una herramienta para defender la libertad de expresión, sino también para evitar que se genere el veto, la cancelación y la orientación ideológica por detrás, que es lo que pasa cuando se fuerza a la censura, etc. Libertad de expresión. Y los problemas que pueda generar la libertad de expresión se solucionan con más libertad de expresión, no con censura. En una conferencia reciente, Elon Musk ha soltado zascas por todos lados. Y lo más importante es que lo que ha hecho ha sido defender de una manera clarísima la reducción de las trabas regulatorias y legislativas y también el libre mercado. Acompañadme y lo vemos. Aquí tenemos un corte de este tweet de Autism Capital en el que Elon Musk da algunos mensajes muy importantes. Dice que si Trump gana, tenemos una oportunidad que se da una vez en la vida de reducir el tamaño del gobierno y el gasto del gobierno. Además, anuncia, y lo dice de manera muy clara, que este país, por Estados Unidos, va hacia la bancarrota y que dentro de muy poco seguirá si se sigue en esa espiral, solamente se va a pagar intereses con el nivel de exceso que se está llevando a cabo. Vamos a ver qué es lo que dice desde el principio. If Trump wins, and obviously I suspect there are people with mixed feelings about whether that should happen, but we do have an opportunity to do kind of a once-in-a-lifetime deregulation and reduction in the size of government. Lo que dice es que si Trump gana y que puede haber gente que tenga sentimientos encontrados con respecto a esta afirmación, el país, Estados Unidos, tiene una oportunidad de oro, una oportunidad de una vez en la vida de reducir el tamaño del gobierno y reducir el exceso de regulación. Because the other thing, besides the regulations, America is also going bankrupt. Porque no solamente es un problema de exceso de regulación, sino que Estados Unidos se va a la bancarrota. Extremely quickly. Muy rápidamente. And everyone seems to be sort of whistling past the graveyard on this one. Y todo el mundo parece pasar silbando por el cementerio en este tema. Y esto es importante, ¿no? Porque, claro, te dicen, no, hombre, no, Daniel, no te preocupes por la deuda. Había un artículo de Claudia Sams, la economista, en el que decía, no te preocupes por la deuda. El gobierno tiene capacidad ilimitada de subir los impuestos y de imprimir dinero. Es decir, el gobierno tiene capacidad ilimitada de empobrecerte. Y claro, te piensas tú que no, que imprimiendo dinero no te va a empobrecer vía la inflación y que no te va a empobrecer vía impuestos, que es además con el truco de solamente se lo vamos a subir a los ricos y luego, por supuesto, te convierten a ti en rico y te lo suben a ti también. But they're all grabbing the silverware.
Everyone's stuffing their pockets with silverware before the Titanic sinks. Claro, y lo que dice que todo el mundo, nadie le parece prestar atención al problema de que Estados Unidos se va hacia la bancarrota. Y dice uno de los contertulios, claro, que lo que pasa es que están acumulando su plata, ¿no? Los cuchillos y los cubiertos de plata, esperando que se hunda este Titanic. It's like, Well, you know, the Defense Department budget is a very big budget. Okay. El presupuesto de defensa de Estados Unidos es un presupuesto gigantesco. Okay, it's $1 trillion a year. Más de $1 billón, $1 trillón. DoD, Intel, it's $1 trillion. And interest payments on the national debt just exceeded the Defense Department budget. O sea, Estados Unidos gasta al año más de $1 billón, trillón norteamericano, en defensa, y los intereses de la deuda ya han superado lo que gasta Estados Unidos en defensa. But they're over $1 trillion a year Al just año. in interest and Solamente en rising. intereses. We're adding $1 trillion to our debt, which our kids and grandkids are going to have to pay somehow. Y lo que dice es que, claro, está añadiendo el gobierno un déficit anual, él dice de $1 billón. El déficit del gobierno de Estados Unidos con Kamala Harris es de $2 billones, un aumento de la deuda de prácticamente 1,8 billones cada 10 meses, es decir, casi $3.000 millones al día. Every 3 months. Claro. And then soon it's going to be every 2 months, and then every month. And Esto es importante porque, claro, le dice, estamos aumentando la deuda cada 3 meses, y luego cada 2 meses, y luego cada mes, en esas cantidades que él menciona. Efectivamente, claro, lo que esta espiral de deuda lleva con el gasto público es primero a venderte la falacia de que la deuda se reduce subiendo los impuestos, y sobre todo subiendo los impuestos a los ricos, que es una tontería. Porque los impuestos altos y la alta deuda van mano a mano. Es decir, no se utilizan los impuestos altos para reducir la deuda, sino que se utilizan los impuestos altos para continuar aumentando la deuda. Si tener altos impuestos fuese la garantía de reducción de deuda, Bélgica y Francia no tendrían deuda pública, y son 2 de los países más endeudados del planeta. And then the only thing we'll be able to pay is interest. Y luego lo que dice es muy importante, porque claro, hablamos del presupuesto público, del gasto público, de etcétera, etcétera, pero claro, en un país como Japón, ahora el 25% prácticamente del presupuesto se dedica simplemente a pagar intereses de la deuda, aunque la deuda tenga un coste muy bajo. Da exactamente igual. La deuda es un instrumento de las élites gubernamentales para hacer a las sociedades más dependientes y esclavizarlas, que luego las esclaviza vía más impuestos y, por supuesto, la inflación. Es una herramienta de servidumbre, no una herramienta de crecimiento. Por supuesto, hay una deuda manejable, pero hace muchos años que se ha sobrepasado ese nivel en países como Francia, como España, por supuesto, como Estados Unidos. And if this is, it's just it's just like a person at scale that has racked up too much credit card debt. This does not have a good ending. Y esto es importante porque dice, esto es como una persona que toma demasiada deuda con su tarjeta de crédito. Esto no termina bien. Claro, mucha gente te dice, no, hombre, Dani, el Estado no es como una persona. Las personas tienen que repagar su deuda. Los Estados no tienen que repagar su deuda, la refinancian y, por supuesto, tienen la capacidad ilimitada de subir impuestos y de imprimir dinero. Que es falso, porque los Estados tienen límites en su capacidad de subir impuestos y de imprimir. El primer límite es el fiscal. Es decir, tú no puedes subir los impuestos simplemente porque tengas déficit, porque terminas generando el efecto contrario y generando mayor efecto negativo del supuesto ingreso que recibes. El segundo es el efecto económico, que llevas a la economía al estancamiento, sino a la recesión y, desde luego, a un estancamiento secular y empobrecimiento. Y el tercer límite es el inflacionario, por supuesto. El inflacionario porque
Claro, no puedes imprimir ilimitadamente porque la gente deja de tener confianza en la moneda que emite el Estado y por lo tanto se dispara la inflación, se pierde la utilización de esa moneda como reserva de valor y se dispara todavía más la pobreza, el empobrecimiento de la sociedad, la decadencia de la sociedad. ¿Qué es lo otro que ha dicho que me parece absolutamente buenísimo, de hecho, increíble, me ha encantado, me ha encantado? Es lo siguiente que ha dicho sobre el comunismo. Atención, porque esto es buenísimo. So when you look, probably it was half government in West Germany and 100% government in East Germany, and again, sort of a 5 to, I'd like to call at least a 5 to 10x standard of living difference. Aquí lo que está diciendo es la diferencia tan abrumadora entre la calidad de vida en Alemania del Este y Alemania federal. Es decir, la Alemania comunista, con un gobierno completamente intervencionista y con un gobierno que lo controlaba todo, no solamente no generaba más calidad de vida, sino que era un Estado represor, completamente corrupto y además, por supuesto, que lo que llevaba a los ciudadanos era al empobrecimiento absoluto. And even qualitatively vastly better. And it's Es importante no solamente desde el punto de vista económico, sino de la calidad, la diferencia entre Alemania occidental y la Alemania comunista. Sometimes people have these, amazingly in this modern era, this debate as to which system is better. Well, I'll tell you which. Es increíble que en el momento actual, en la era moderna, exista un debate entre qué sistema es mejor, el libre mercado o el intervencionismo, el socialismo, el comunismo. En realidad son lo mismo, es una manera de vendértelo como más suave. El comunismo suena mal, pero el socialismo suena bien cuando es muy poca la diferencia. System is better. The one that doesn't need to build the wall to keep people in. Okay. ¿Cuál sistema es mejor? El que no tiene que crear una muralla para que la gente no se vaya. Importante diferencia, ¿verdad? Claro, esa maravilla de control estatal, de derechos aparentemente garantizados por un Estado omnipotente y omnipresente, ese Estado socialista que te aparentemente garantiza todo, resulta que tiene que poner barreras para que no se escape la gente. Okay. That's how you can tell. Así es como sabes cuál es el mejor sistema, el que no necesita poner barreras para que no se vaya la gente. Okay. Yeah. It's a dead giveaway. Spoiler alert. Dead giveaway. Está bien claro, es muy clara la diferencia, ¿no? Si un sistema necesita poner barreras para que no se escape la gente, claramente ese sistema es muchísimo peor. Y ese sistema es el socialismo. Climbing the wall to get out or come in. You have to build a barrier to keep people in. That is the bad system. Si tienes que mantener una barrera para mantener a la gente, eso es un mal sistema. It wasn't West Berlin that built the wall, okay? They were like, anyone who wants to flee West Berlin, go ahead. Claro, es decir, el que quiera salir de Berlín Occidental, que se fuera, podía ir a cualquier país, libertad de ir a cualquier otro país, etcétera. Speaking of walls. So, and if you look. Y dice, hablando de walls, la muralla, ¿no? Hablando de murallas, claro, no es lo mismo poner una muralla para evitar que venga gente a tu país ilegalmente a poner una muralla para que no salgan. Look at sort of the flux of boats from Cuba. There's a large number of boats from Cuba, and there's a bunch of free boats that anyone can take. Yes. To go back to Cuba. Yeah. Like, plenty of seats. There's like, hey, wow, an abandoned boat. I could use this boat to go to Cuba. Dice, hay una cantidad enorme de barcos saliendo de Cuba, escapando de Cuba, y luego, claro, cuando esos barcos llegan a la costa, un montón de barcos gratis para que te vuelvas a Cuba si quieres. Curiosamente, como dice el presentador, un montón de sitios vacíos, no un montón, sino todos los sitios vacíos para volver a Cuba. Where they have communism. Awesome. Y ni un solo barco yendo hacia Cuba donde tienen ese maravilloso comunismo. And yet nobody picks up those boats and does it. Amazing. Y nadie se toma esos barcos. Me encanta, me encanta. Cada día es más
revelador y fascinante y además muy inspirador ver que por fin vemos a personas del calibre de Elon Musk defendiendo la libertad sin tapujos, defendiendo la libertad, el capitalismo y el libre mercado sin ningún tipo de complejos. Que se acabe esta brutalidad de intentar cancelar, vetar y silenciar a todo aquel que defienda la libertad. Que además lo que ha ocurrido en algunos lugares, entre ellos en la Unión Europea, en muchos países, es que ha habido una alianza entre los intervencionistas socialdemócratas o cristianodemócratas, es decir, tanto de izquierda como de derecha, el intervencionismo ha encontrado su mejor aliado en la ultraizquierda. La ultraizquierda, que es la que quiere la cancelación, el veto, eliminar la libertad de expresión, eliminar la libre competencia, el libre mercado y eliminar la propiedad privada. Claro, es el gran aliado del intervencionismo y por eso lo que tenemos que hacer los defensores de la libertad es unirnos. Efectivamente, no seremos todos liberales, no seremos todos completa y absolutamente con las mismas ideas, maravilloso, para eso está, para debatir, pero estamos aquí para defender la libertad. Que no te engañen.